Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Andreita, buenas tardes a ti, a la audiencia. Bueno, y hoy vamos a conocer una escritora inglesa, una poeta, Elizabeth Barrett Browning, una mujer luchadora y una adelantada en su época, que vivió una infancia quizás privilegiada, pero tuvo algunos problemitas tanto en su salud, que no tardaron en opacar esa felicidad. ¿Quién fue esta mujer y cómo fue su vida, Carmen? Sí, Elizabeth Barrett Browning es una mujer realmente, como dijiste, adelantada a su época, una luchadora en todo sentido, Sí, una luchadora contra su padre, que fue un déspota absoluto, sí, una luchadora contra la sociedad victoriana de la época, ¿no? sí, Que cercenaba tanto los derechos de la mujer, claro, pero además fue una luchadora a favor de los niños, que en esa ujú, época se usaban para trabajar, claro, al igual que un adulto, muchas horas, ujú, y también luchó a favor de la abolición de la esclavitud, ujú, y eso la malquistó aún más con su padre, sí, porque su padre tenía una gran riqueza, una gran fortuna, que luego la perdió, pero bueno, sí, porque se basaba en las plantaciones que tenía en Jamaica su fortuna, y por ujú, supuesto que sus trabajadores eran esclavos. claro, En el momento de la abolición de la esclavitud, él pierde esa mano de obra gratuita que tenía, y claro. ahí hay una debacle económica importante. Pero vamos a empezar por el principio, diríamos. Bueno, sí, cómo no. Ella nació un 6 de marzo en el año 1806, o sea que a principios del 19. Claro, Y fíjate que vivió murió en 1861, así que no vivió muchos años. ujú, Eh, También para la época se vivía menos, ¿no? Pero bueno. claro, Y su padre, que se llamaba Edward Moulton Barrett, eh, cambió su apellido por Barrett porque era el apellido de su abuelo el que le dio la fortuna, ujú, porque era el dueño de las plantaciones de azúcar en Jamaica. claro, Y su padre adquirió Hope and, que, o sea, esperanza final, le puso ese un poco ujú, extraño y quizá premonitorio el nombre de su finca, cerca de Malvern Hills. Y así Elizabeth vivió una infancia privilegiada, de niña rica, claro, cabalgando, visitando a otras familias del ujú, vecindario, organizaba producciones teatrales, sí, sí, familiares, ¿no? Con sus 11 hermanos y hermanas, ¿no? ujú. Pero esa felicidad le duró poco, ¿Qué le pasó? porque, bueno, en principio ella empezó a sufrir un poco de trastornos nerviosos que le causaron Ujú, dolores de cabeza, debilidad, desmayos, pero se cree que fue por una decisión bien de chiquilina, de galopar a toda velocidad en su propio caballo a los 15 años y se cayó, ujú, y la silla de montar cayó encima de ella, dañando su columna vertebral. claro, Entonces, claro, tenía muchos problemas de salud a partir de ahí y enormes claro, dolores de columna. Lo que hizo que el doctor Coker, que la atendía, le recetara primero láudano, después opio. ujú, Y bueno, en esa época se usaba mucho ese tipo de drogas para aliviar el claro, dolor, siendo tan adictivas, y además probablemente fue lo que le acortó su vida, claro, ¿no? claro, sí, sí, Pero era sí, una solución común en esos sí, tiempos. sí, También la salud de su madre era inestable, y al ujú, final su madre enfermó gravemente y murió cuando ella tenía 22 años. Este,
Parecería que en una de sus obras más famosas, que se llama Aurora Light, Sí, la crítica encuentra ahí evidencias de esta pérdida de su madre, que él claro. como que la menciona veladamente. Pero fue una joven que desde muy chica comenzó a escribir. Ya a los 12 años ya hay constancia de poemas épicos de ella, Sí, ¿no? pero realmente una superdotada. Ella indudablemente era muy cultivada, en una casa de gran cultura. Ellos tenían un tutor, no iban a la escuela, Sí, ni ella ni sus hermanos, pero tenían un tutor muy preparado. sí, una autodidacta igual, una chica De que fue todas maneras, autodidacta. una autodidacta, claro que sí. Ujú, Y ella había leído antes de los 10 años ya numerosas obras de Shakespeare, claro, parte de la traducción homérica de Pope, pasajes del Paraíso Perdido, la historia de Inglaterra, claro, Grecia, Roma. Era algo extraordinario para esa edad, por más claro. que en esa época estudiaban, eran más adelantados que ahora en los estudios, porque Ujú, empezaban antes a prepararse con textos que nosotros los vemos recién en secundaria, ¿no? claro, Ahora, en su adolescencia se leyó a los principales autores griegos, latinos, El infierno del claro, Dante, y lo interesante es que lo leyó todos en lengua original. claro. Fíjate que su voraz apetito por el conocimiento la llevó a aprender hebreo Ujú, para poder leer el Antiguo Testamento claro. en versión original. Ujú, Entonces, bueno, era una cosa, leía a Voltaire, a Rousseau, a ujú, Paine. Entonces, a raíz de eso empezó a interesarse por los derechos humanos. claro. Y entonces, a los 12 años, ella ya había escrito un poema épico Sí. ¿En qué que ni consistía? más ni menos que consistía en 4 libros, ¿no? Ajá. Con rimas pareadas, ¿no? No era una tontería, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ella se refería a ese primer intento literario como rehacer de nuevo a Homero, o más bien de no hacerlo, porque se criticaba, ¿no? Claro. Y bueno, a los 20 años se hizo amiga de importantes escritores como Hugh Stewart y Boyd. Barres se instruyó sobre literatura griega, Claro. Aristóteles, Píndar, ya hablamos de Homero. Ujú, Bueno, Boyd era un escritor que tuvo mucha relación con ella, un cariño especial, pero después se enfrió un poco ujú, esa relación. Ella además se interesó por la metafísica. ujú, Tenía una atracción por el más allá y por la creencia siempre cristiana, ¿no? ujú. Pero ella misma decía que ella tenía una visión salvaje de un entusiasta apasionado, ¿no? Claro. Y su familia, que prestaba servicio en la capilla de los que llamaban disidentes, Ujú, y el señor Barrett participaba activamente en las sociedades misioneras y estudios bíblicos, a pesar que era un déspota y era muy cruel, pero muy cristiano se decía. claro. Bueno, Elizabeth cada vez se interesó más por lo intelectual, por lo literario, Sí. y bueno, con las pérdidas financieras de su padre, al forzarlo a vender esa esperanza final, esa finca, se mudaron, y se mudaron a Londres, después de mudarse 3 veces a Londres. Claro. Y allí, ya en el año 38, aparecieron El Serafín y otros poemas. Ujú, Fue el primer volumen de poesía madura de Elizabeth, claro. y que se editó bajo su propio nombre, ¿no? Bueno, en ese momento ella, otra vez obligada por la salud, se muda a la costa de Devonshire, Ujú, y Edward, que era un hermano menor, que era su hermano favorito, se sí. fue con ella a acompañarla y se ahoga.
Sí, eso fue, Así. yo te iba a decir que fue otro de los problemas que tuvo que enfrentar graves, ¿no? Exactamente, y bueno, eso fue un tremendo golpe, eso ya la postró durante meses, Ujú. dicen que nunca se recuperó completamente. Bueno, cuando regresó a la casa paterna se volvió una inválida, inválida por los problemas de columna, ¿no? De los Sí. dolores. Ermitaña, pasó 5 años prácticamente en su habitación, Ujú. y bueno, veía muy escasas personas, aparte de su familia inmediata, Sí. diríamos no más de 2 o 3, y una de aquellas era John Kenyon. John Kenyon era Sí. un hombre simpático, rico, amigo de las artes, Sí. y realmente quedó encantado con la colección de poemas que publicó Elizabeth, Sí. que la habían convertido en una de las escritoras más populares de la época. Y entonces le presentó a Robert Browning. Sí. Y Robert Browning le empezó a escribir, porque vivía lejos, Sí. diciéndole lo mucho que le gustaban sus poemas. Bueno, la cuestión es que entre la presentación de Kenyon y las cartas van y vienen, Se enamoraron. se enamoraron, comenzó uno de los noviazgos más famosos de la literatura, porque Ujú. Robert Browning era un gran poeta también. Claro, pero su papá se opuso férreamente. Sí, el padre se opuso. Ella era unos cuantos años mayor que Browning, Ajá. pero no tantos, era 6 años, pero en aquella época se consideraba mucho. Estaba mal visto Bueno, eso. era casi inválida. Ujú. Ella no podía creer que él la quisiera, todo lo que él decía, Claro. pero realmente él la amaba profundamente, Ujú. al extremo que, por supuesto que se casó con ella, la llevó a Italia para alejarse de ese padre déspota que les hacía la vida imposible. Sí. Antes de llevarla a Italia se casó, por Mm. supuesto, y bueno, el padre la desheredó, Ujú. como hizo con todos los hijos que se casaban sin su Claro. consentimiento, pero Elizabeth había heredado de su abuela un legado especial, entonces tenía dinero propio. Gracias a eso, ellos vivieron cómodamente en Florencia y tuvieron un hijo, Robert Wiedemann Ujú. Barrett Browning, y bueno, ella editó su segunda edición de poemas, que incluía sonetos de amor, y bueno, ahí se acrecentó su popularidad entre los victorianos Claro. y la empezaron a considerar su poeta favorita, al Ujú. extremo que cuando murió el poeta laureado Wordsworth, que Sí. era uno de los más importantes poetas románticos ingleses, dejó ese título honorífico, porque era un título que daba el rey o la Sí. reina de Inglaterra, y bueno, ella fue nominada para poetisa laureada, pero al final le ganó Alfred Tennyson, Sí. porque parece que el príncipe Alberto lo admiraba mucho por aquel poema famoso de Tennyson que se llama In Memoriam. Claro. Bueno, en definitiva, la reina Victoria nombró a Tennyson poeta laureado. Y eso ayudó a que Tennyson pudiera pagar sus deudas, que eran unas cuantas. Elizabeth no necesitaba ese dinero. Claro. Ahora, Elizabeth fue tanto lo que se dedicó, no solamente a la literatura, sino a todas sus ideas de beneficio de los niños y los esclavos y todo lo demás, que terminó en política, acercándose a Garibaldi nada menos. Mira. Fíjate la vida de esta mujer. Claro. Y bueno, y su creciente interés por la lucha por la independencia italiana se ve en una obra que ella escribió que se llama Las ventanas de la Casa Guidi. Ujú. La Casa Guidi era la casa donde ellos vivían en Florencia, una casa hermosa que hoy es una casa museo. Claro. Diríamos es un piso, es toda la primera planta, porque es un edificio muy grande que tiene unas 4 o 5 plantas. Ellos ocupaban toda la primera planta. Era como si fuera una casa apartamento, ¿no? Bueno, ahí
publicó poemas antes del Congreso, luego Aurora Light, que esa es novela poética que decíamos que habla como de su madre. Bueno, el hecho es que ella alargó su vida gracias a Browning, que la llevó al sur y la mimó con todas sus atenciones, pero murió en 1861 en esa casa Guidi que ella amó tanto y donde la amaron tanto. Y realmente ninguna otra poeta alcanzó ese prestigio entre los lectores cultos, inclusive de Estados Unidos, no solo de Inglaterra, en el siglo XIX. Y tuvo impacto su poesía en las obras de Emily Dickinson. Por ejemplo, yo creo que Gabriel la vez pasada se refirió a Emily, ¿no? Sí. Y de Virginia Woolf también, ¿no? Te escucho poco. De Virginia Woolf también tuvo influencia. También, por supuesto. Virginia Woolf dijo directamente que había tenido gran influencia Elizabeth Barrett en su obra. Bueno, realmente la popularidad de Barrett disminuyó un poco después de su muerte. Pero realmente, a pesar de que decían que iba a ser recordada solo por El llanto de los niños, que es una obra en beneficio de los derechos infantiles, y El niño de Isobel y Berta en el sendero, pero la verdad es que los sonetos de la portuguesa, que son sonetos de amor, y muchas otras obras de ella han llegado hasta hoy. Y bueno, y realmente Virginia Woolf decía que la heroína de Aurora Light, con ese apasionado interés por la cuestión social y su conflicto entre un artista y una mujer, y era realmente la auténtica heredera de su época, ¿no? Realmente ella tiene algunas de sus frases célebres que me parece que la pintan. Yo sé que estamos en el último minuto. Si querés, terminamos con una de sus frases y me tengo que despedir, Carmencita, porque me tengo que ir a la pausa. Exactamente. Bueno, ella decía, por ejemplo, no valores el trabajo hasta que acabe el día y la tarea esté hecha. Y otra de sus frases decía, alumbra el día de mañana con el de hoy. Qué importante sería que tuviéramos presente eso, alumbrar el día de mañana. Es una frase muy linda para despedirnos, ¿no? Es un mensaje muy alentador, ¿no? Exactamente. Un inmenso placer, Carmen. Nos encontramos el próximo martes en tu columna El todo y sus partes. Muchísimas gracias. Bueno, un beso para ti. Otro para ti, gracias. Los invito a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos. Vivencias.